Buenas tardes, buenos días, depende de dónde os estéis conectando. Aquí en la zona europea, en España, son ahora mismo las 6 de la tarde. Hay bastantes asistentes desde Latinoamérica, con lo cual andaremos por esas entre 5 o 7 horas de diferencia habitualmente. Em, Vamos a aprovechar un poco para hacer la presentación y dar así tiempo a las diferentes personas que se vayan a ir conectando. Ya tenemos ahí con nosotros a David Díaz, que es ingeniero de Daikin, que nos va a hacer esta presentación. Eh, Él es un ingeniero, digamos, que con una experiencia más que amplia. Leía en su currículum que son más de 25 años, con lo cual le habrá dado tiempo de vivir muchas batallas y, bueno, realmente vivir día a día lo que es la evolución de los distintos sistemas de climatización. Hoy nos va a acercar a un tema que cada día está más presente, que es la bomba de calor y sobre todo en lo que es el entorno de eliminación de CO2, descarbonización, mejorar la eficiencia, y ese es un poco el mensaje que nos quiere transmitir, ¿no? Veréis que se centra mucho en lo que es en el concepto y pues para que todos entendamos cómo pues, este día a día de la bomba de calor cada vez va a ser más presente para todos nosotros. Esta presentación eh, de David está dentro de lo que es el marco del máster en climatización de Figurat, y es un poco lo que nos va a ocupar estos primeros minutos del máster. Pero bueno, ya veréis que no le voy a robar mucho más allá de un par de minutos. Tenemos un máster en climatización con eficiencia energética. Va a iniciarse el próximo mes de noviembre, a primeros de año, con lo cual todavía cualquier interesado está todavía a tiempo de inscribirse. Es un máster que dura un año, es 100% online, y como todas las formaciones de Figurat, pues tiene un enfoque 100% al entorno profesional, ¿no? A lo que es el ejercicio profesional. Está basado en casos reales. Hay un tanto por ciento que está casi del orden del 60-70% de clases en directo. Obviamente también está acompañado de algunos contenidos grabados, todo lo que es manejo de softwares, etcétera, etcétera, pues que son temas más mecánicos. Eso sí que a veces lo grabamos, pero todo lo que es más comunicación de contenido, experiencias prácticas, pues está transmitido a través de clases en directo. Os he puesto aquí un poco para que os situéis lo que es la hoja de ruta del máster. Hay un bloque cero, que es un bloque de bienvenida. Este bloque cero está ya ahora mismo disponible para las personas que se han inscrito y se puede trabajar en él. Sirve como preparación, como nivelación para lo que será el inicio del máster, que llega en el bloque uno. El primer bloque está más centrado en temas de comportamiento térmico, para que los alumnos pues, vayan conociendo conceptos y que luego verán que son de aplicación en todos los temas que se van viendo durante el máster. Después el bloque 2 ya es puramente más pues, sistemas de climatización, agua caliente sanitaria, como veis ahí en la imagen, y obviamente es empezar a entrar en materia. Luego el tercer bloque son más temas de simulación energética, que realmente para empezar a tomar decisiones es básico. Y ya el bloque 4 son casos de estudio en el que todos esos conceptos que hemos visto pues empiezan a tomar cartas de valor, y la gente pues puede empezar realmente a trabajar en lo que son casos prácticos. Todos estos casos el alumno los empieza a desarrollar, a trabajar prácticamente desde el inicio del máster. La estructura no es toda una serie de bloques teóricos que al final desembocan en un proyecto, sino que los proyectos, los casos prácticos, se empiezan a desarrollar desde el principio, con lo cual
todo lo que uno va aprendiendo lo va aplicando a ese trabajo que tiene que hacer, con lo cual pues también resulta mucho más dinámico y provoca mucho más por parte de los alumnos que surjan cuestiones, porque cuando intenta poner en práctica conceptos es cuando empiezan a surgir dificultades. Eh, Os presento aquí lo que es el equipo docente del máster. Estos que son los dos codirectores del máster. Diego Besada es una persona con una experiencia grande en temas de instalación, de climatización. Lleva en Figurat, pues ya la verdad es que un buen número de años. Es una de nuestras estrellas al frente de programas máster y al mismo tiempo pues compagina esta actividad con ejercicio profesional, porque ese es siempre un poco el perfil de director de máster que buscamos, de profesor, es decir, que alguien que no esté únicamente a nivel teórico, sino que también vaya desarrollando diariamente pues, una actividad profesional. Le acompaña en la dirección Juan Manuel Rodríguez, que es un ingeniero de SENER, con lo cual ahí su experiencia está más que contrastada en proyectos. No hace algunos meses tuvimos también una masterclass en la que nos hablaba del aeropuerto de Denver, un gran caso digamos, de rehabilitación de la climatización del aeropuerto y bueno, es un ejemplo que os pongo de lo que él conoce a nivel de experiencia. Bueno, y le acompañan pues Xenia Lozano, que bueno, también es una persona que aunque muy joven, pues también ya va sumando experiencia práctica, y Benjamín González, que trabaja en CIPE y conoce muy bien pues todo lo que es el comportamiento de softwares de cálculo. Bueno, ya para terminar y darle paso a David, tenéis en pantalla un código QR por si alguien quiere solicitar información. De todas formas, a todos los asistentes y a los que no puedan asistir hoy, pero se hayan inscrito, les vamos a enviar un correo pocos días después de esta presentación, en la que tendrán un enlace a la presentación y también tendréis un link para solicitar información si así lo deseáis. De acuerdo, pues no le robo más tiempo a David, como os decía. Voy a dejar de compartir esta pantalla y David, cuando quieras, bueno, no te había saludado todavía, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y bueno, estoy seguro de que lo que nos vas a comentar va a ser realmente interesante para todos los que ya se han ido conectando. O sea que cuando tú quieras, adelante. Estupendo, pues, muchas gracias. Mm, Gracias a ti y gracias a todos los asistentes. Y como hay bastante cosa que contar, mm, pues si os parece, voy directamente a- al lío. ujú. Entonces, vamos a ver. Mientras tú te vas instalando, si tenéis Sí, alguna pregunta, dejarla ahí en el chat y, bueno, si hay alguna, digamos, inmediata de contestar por escrito, ya lo haré yo mismo y si no, al final intentamos dedicarle unos minutos a las preguntas que hayan ido apareciendo. O sea que, bueno, cuando tú quieras, David. vale, pues vamos allá. Pues nada, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo desde Europa y buenos días a los que nos ven desde Latinoamérica. Yo creo que la bomba de calor está sufriendo una auténtica explosión de popularidad a nivel mundial y específicamente a nivel europeo en los últimos años. Entonces, la idea de esta sesión es dar... A ver, ahora, es dar un poco una visión de por qué esta explosión y por qué estas características de economía, de sostenibilidad, que normalmente van asociadas al concepto de dónde vienen, es decir, por qué decimos que una bomba de calor es un sistema que puede producir energía renovable, por qué es un sistema sostenible de climatización. Entonces, los puntos de la sesión pues son los que veis ahora mismo. Vamos a empezar desde el principio, ver qué es una onda de calor, cómo funciona para entender dónde están, qué es un refrigerante y qué sentido tiene y para qué hace falta el refrigerante.
Vamos a hablar de la rentabilidad y cómo se debe de medir la rentabilidad de una bomba de calor. Exactamente igual, vamos a hablar de la sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista del consumo, sino del propio impacto ambiental a la hora de la fabricación de la máquina, es decir, de sus refrigerantes. Y dentro de eso podemos hablar un poquito del caso europeo, ¿no? Que es el que mejor, digamos, conocemos y un poco, creo que en Europa podemos decir que hemos sido el primer continente en empujar en esta dirección, ¿no? Lo cual es bastante complejo para los fabricantes y para la sociedad, porque de alguna manera el cambio de tecnología supone también un cambio en la forma de la fabricación de los edificios, ¿no? Y es algo que tenemos que afrontar. Hablaremos también de las aplicaciones prácticas, de lo que son las máquinas multifunción y por último pues veremos algunos esquemas típicos de instalación que bueno, pues nos pueden orientar de alguna manera para ver cómo es la aplicación real de este tipo de procesos. ¿Vale? Entonces, dicho esto, pues comenzamos por el principio que es que qué es una bomba de calor, ¿no? Y una bomba de calor realmente no es más que una máquina térmica que a través de un gas que llamamos refrigerante y en medio de un ciclo termodinámico cerrado es capaz de transferir, de mover la energía calorífica de una manera antinatural, es decir, de una manera desde el foco frío hacia el foco caliente. Es decir, normalmente en un sistema, pues como este dibujo que tenemos tan simpático, si cogemos el mango al principio, cuando hemos puesto la olla en el fuego, pues está fría y a medida que va pasando el tiempo, el calor va en dirección contraria a la temperatura, es decir, va hacia las zonas frías, se desplaza hacia las zonas frías y nos quemaría, ¿no? Pues entonces, una bomba de calor es un elemento, una máquina térmica que es capaz de invertir el ciclo natural de flujo de la energía. Eh, claro, esto supone que una bomba de calor tiene que tener dos focos, el foco frío, que es de donde se extrae la energía, y el foco caliente, que es a donde la vamos a verter. Bueno, pues dependiendo de la naturaleza del foco frío, podemos llegar a la primera clasificación de las bombas de calor. Una bomba de calor que utilice la energía que está en el aire, la energía gratuita que está en nuestra atmósfera, que evidentemente proviene del Sol, que es quien calienta nuestro planeta, es una bomba de calor aerotérmica. ¿Vale? Si en vez de utilizar como foco frío el aire, utiliza el agua, pues es una bomba de calor hidrotérmica, ¿no? Y si en el caso de que utilice la temperatura del subsuelo de nuestro planeta, que proviene en parte del Sol en la zona superficial y en parte del propio núcleo incandescente del planeta, bueno, pues en ese caso estaríamos hablando de una bomba de calor geotérmica, ¿vale? Es decir, son los tres grandes conceptos que además están así incluidos en la Directiva Europea de Energías Renovables como las fuentes de energía renovable procedentes de la bomba de calor, que son tres, la aerotermia, hidrotermia y geotermia. Una de las características importantes de esta máquina es que luego veremos que se trata de un ciclo cerrado, y que por lo tanto, si somos capaces de invertir ese ciclo, la bomba de calor va a ser capaz de darnos tanto calor como frío. Es decir, es perfecta para la climatización porque nos va a proporcionar calor en invierno, vamos a extraer energía de ese aire frío invernal y la vamos a introducir en nuestro hogar, y al revés, en verano vamos a utilizar la misma máquina, la misma infraestructura prácticamente para extraer energía de la atmósfera de nuestra vivienda, es decir, para enfriarla y expulsarla hacia el aire que rodea nuestra vivienda, ¿no? Entonces, es por tanto una máquina tremendamente apropiada para la climatización todo el año. ¿Cómo funciona? Bueno, pues como decía antes, la bomba de calor se basa en la utilización de unos fluidos, de unos gases que vamos a llamar refrigerantes, que tienen una alta capacidad para absorber y ceder calor y, por tanto, energía con el cambio de estado. Es decir, cuando pasan de líquido a gaseoso y viceversa. Entonces, esto que tenemos abajo, perdón, voy a intentar poner un puntero más llamativo. A ver, este de aquí.
¿Vale? Entonces, esto sería una bomba de calor en general. Entonces, vamos a empezar, si os parece, por el punto B. En el punto B, este tubo, que veis que es un sistema cerrado y contiene el refrigerante. En este punto, que estamos en el exterior de la vivienda, tenemos tenemos un radiador, nosotros llamamos de batería o evaporador, y en él lo que vamos a hacer, tenemos el gas que está en ese momento en estado gaseoso, está frío. Vamos a hacer pasar a través de él el aire, que también está frío, está a 7 grados, pero que debido a la temperatura del cambio de estado de este gas, va a ser capaz de absorber parte de la energía del aire, con lo cual ese gas, pues por ejemplo, ese aire, perdón, va a entrar a 7 grados y va a salir a 15. Y esa energía que va a, perdón, esa energía que va a tener el refrigerante va a ser la que va a permitir que se evapore, que pase de estado líquido a estado gaseoso y se dirija, por lo tanto ya tenemos un gas que está, ya la tenemos en gas que está a baja presión hacia un elemento muy importante de nuestra bomba de calor, que es el compresor. En el compresor lo que vamos a hacer es aumentar la presión de ese gas, por lo tanto, elevar también su temperatura, y para eso vamos a tener, y esto es muy importante, un consumo eléctrico. Hay también bombas de calor a gas que utilizan, por ejemplo, un motor térmico, un motor de gas, pero las más habituales son las bombas de calor eléctricas, ¿vale? Entonces, en este punto ya tenemos un gas caliente que vamos, impulsado por el compresor, vamos a enviar, en este caso, al interior de la vivienda, y ese gas caliente va a llegar a un intercambiador de placas, un intercambiador tubular, dependiendo del tipo de máquina, donde por un lado vamos a tener el gas caliente y por otro lado vamos a tener el agua de nuestro sistema de calefacción, sea suelo radiante, sea radiador, sea un fan coil, de forma que vamos a ceder energía de ese gas caliente al agua, con lo cual el agua se calentará y ese gas que ha perdido la energía lo que va a hacer es cambiar de estado y va a pasar a estado líquido. Vamos a tener entonces un líquido a alta presión que retornará hacia la bomba de calor, perdón, hacia la unidad exterior, mejor dicho. Lo vamos a expandir y al expandirlo va a perder la presión y va a retomar el ciclo. Es decir, como veis, aquí hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener como consecuencia, y es que la bomba de calor no transforma la energía, lo que hace es moverla, bombearla, bombeamos la energía que está en el exterior de la vivienda al interior de la vivienda. Por tanto, no es comparable una caldera lo que hace es transformar por medio de una reacción química exotérmica, una combustión, transformar esa energía de ese gas combustible, por ejemplo, o de ese líquido combustible bueno, pues en CO2 más un desprendimiento, más vapor de agua, más un desprendimiento energético, ¿no? Aquí no, aquí no hacemos nada, lo que hacemos es trasladar una energía gratuita que está en el aire hacia el interior de la vivienda. Para eso hay un consumo, y ese consumo es electricidad, que es realmente el único consumo que hay, es el consumo de ese compresor, de los ventiladores y de los sistemas auxiliares necesarios para el funcionamiento de la misma. Pero realmente lo que tenemos es un consumo para mantenimiento del sistema que no es directamente proporcional a la energía que cede. ¿Vale? Y esto es algo tremendamente importante porque no podemos medir las bombas de calor con el mismo rendimiento que medimos las calderas, es decir, lo que llamamos el rendimiento de la caldera. Aquí no, aquí tenemos que definir un concepto distinto, que es el famoso COP, o Coefficient of Performance, que el concepto es muy sencillo. Es decir, si yo extraigo 4 kilovatios del ambiente y gasto 1 kilovatio de la red para que la cosa funcione, si no hubiera pérdidas de ningún tipo, pues yo podría proporcionar 5 kilovatios de energía en la vivienda. Entonces es muy fácil, divido 5 entre 1, pues el COP de esta máquina es 5. Es decir, es la relación entre la energía entregada y la energía consumida de la red para el movimiento del compresor. ¿Vale? No tiene nada que ver con el rendimiento de la bomba de calor. El rendimiento de la bomba de calor sería otro,
y tendría en cuenta las pérdidas de este sistema, ¿vale? Pero desde el punto de vista de usuario y de ingeniería, lo que nos interesa realmente es el COP, que es la relación entre la energía que yo voy a gastar, la que me cuesta, que es la electricidad, ¿vale? Y la que voy a necesitar, que es la que entrego, ¿vale? Entonces, hablamos de ese coeficiente of performance o COP. Este concepto, que como vemos es muy sencillo, pero realmente no nos va a proporcionar una información nada más que limitada. Y es que el problema que tienen las bombas de calor es que el COP varía mucho dependiendo de una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro de aquí tenemos la temperatura exterior, por ejemplo, desde -8 hasta +16, temperatura del aire exterior, y aquí tenemos en esta línea de color naranja cómo va variando el COP con respecto a la temperatura, perdón, esto es la temperatura del agua, disculparme, es la temperatura desde -8 hasta 16, cómo va variando el COP. Exactamente igual con la temperatura del aire, ¿no? Y luego tenemos que recordar que en una vivienda, dependiendo de la temperatura exterior, pues necesitaremos más o menos carga. Es decir, hay factores como la temperatura exterior, la temperatura de impulsión del agua, la carga térmica, la potencia por fuente. Es decir, hay muchos factores que nos van a influir en el COP, con lo cual el COP de una bomba de calor no es uno, sino que para poder definirlo exactamente deberíamos de definir unas condiciones exactas de funcionamiento. Claro, esto complica mucho el saber si digamos, cuál es el COP de una bomba de calor en un determinado lugar si no definimos un entorno. Entonces, para eso surge una nueva definición que es el SCOP, el coeficiente de rendimiento estacional, ¿vale? Si el COP hablábamos de potencia, en el SCOP hablamos de energía, ¿vale? Es decir, potencia y a lo largo del tiempo. Entonces, para definir el SCOP tenemos que definir en primer lugar una determinada zona climática, de manera que pues está claro que el SCOP en una zona como Madrid, que tiene una temperatura mínima de -5 a lo mejor, o el SCOP en una ciudad como puede ser Sevilla, o como puede ser Copenhague, o como puede ser Moscú, pues va a ir variando, va a ser distinto dependiendo de esas temperaturas exteriores. Entonces, para esto, la Unión Europea lo que ha hecho ha sido definir 3 temperaturas que de alguna forma van a hacer una cobertura total de las temperaturas de la Unión Europea. Es decir, se define un clima medio, que para eso han utilizado digamos, como medida la ciudad de Estrasburgo, que se caracteriza por tener una temperatura mínima de 10 grados bajo cero, ¿vale? En invierno, y tener una cobertura de calefacción de 4.910 horas al año. Se define también un clima cálido, ¿vale? Que es, para esto se ha cogido como insignia, digamos, la ciudad de Atenas, con una temperatura mínima de 2 sobre 0 y con 3.590 horas al año, y un clima frío, en este caso Helsinki, 22 bajo cero, 6.466 horas al año. De manera que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para definir un SCOP lo vamos a hacer en función de clima frío, clima cálido o clima medio. ¿De acuerdo? De forma que una bomba de calor, según la normativa, según europea, tiene 3 SCOPs, ¿vale? Uno dependiendo de cada una de cada uno de los climas a los cuales esté referido. ¿Cómo se halla este SCOP? Bueno, lo que hacemos realmente es que en este gráfico de la izquierda hay que tener en cuenta el número de horas a los que se define que va a estar trabajando la máquina a lo largo del año. Por ejemplo, pues en este caso, pues a 2 grados la máquina va a estar funcionando pues 325 horas, a 4 grados va a estar funcionando más de 350 horas y se integra, por decirlo de alguna forma, el área bajo la curva de este gráfico. De manera que toda esta energía de aquí abajo es la energía
entregada y, por otro lado, tendremos la energía consumida de la red en función de los COPs instantáneos. Y de esta manera, teniendo en cuenta estos dos valores, se puede llegar a ese cálculo del SCOP. Hay un tema que es bastante importante y es que estos tres climas europeos no están bastante definidos, ¿no? Es decir, ahora mismo Eurostat, que es la oficina de estadísticas oficial de la Unión Europea, tiene este mapa, que os señalo a la izquierda, donde se define en cada país las distintas climas que deben de utilizarse. Es decir, por ejemplo, como veis, Portugal es totalmente clima cálido, España en su mayor parte es clima cálido, con la excepción de Castilla-León, Rioja, Navarra y Rioja, Navarra y me parece que nada más, ¿vale? Así, y Aragón, perdón, y Aragón. Entonces, bueno, pues evidentemente si yo soy un habitante de Madrid, pues debo de utilizar para conocer el rendimiento de mi máquina, el rendimiento en clima cálido. ¿Vale? Eh, Puede llamar la atención, ¿no? Quizás este clima tan extremo de 22 bajo cero, y hace una vez me han preguntado, y dice, bueno, pero una bomba de calor puede trabajar a 22 bajo cero, es decir, realmente las máquinas siguen siendo efectivas con temperaturas tan bajas y la respuesta es sí, es decir, la utilización de las tecnologías sobre todo de la tecnología inverter, de modulación de los compresores, ¿no? Y la utilización de los refrigerantes modernos a partir del 410, R32 en adelante, nos aseguran que las máquinas van a dar rendimiento incluso a 25 grados bajo cero, ¿vale? Evidentemente no van a dar el mismo a 25 bajo cero que a más 7, pero tenemos que recordar que la máquina son máquinas pensadas para la climatización a lo largo de todo el año y por lo tanto hay que tener en cuenta que el número de horas al que la máquina va a estar funcionando, por ejemplo, a 7 sobre 0, va a ser muy superior al que va a estar trabajando a 20 bajo cero. Y por lo tanto, al final el promedio del SCOP va a resultar siempre interesante desde el punto de vista del rendimiento de la máquina. ¿Vale? Lo que sí que es importante es que para poder comparar máquinas es que siempre atendamos a comparar peras con peras, ¿no? Es decir, bueno, pues, nosotros pues, aconsejamos el que cuando tengáis que extraer datos de una bomba de calor, pues lo hagáis de aquellos fabricantes y aquellas máquinas que están certificados en entidades reconocidas, como puede ser la Asociación Europea de la Bomba de Calor, como puede ser Eurovent. Ahora mismo quizás digamos, la que más se está extendiendo ahora mismo es el KeyMark, ¿vale? O incluso la Ecolabel, ¿no? que son todo marcados, casi todos estos son voluntarios, ¿vale? Y que te están diciendo de alguna forma por parte de un tercero que los datos que proporciona el fabricante están realizados conforme a la norma correspondiente y en las condiciones correspondientes. ¿Vale? Un poco por resumiros y introduciros el último otro concepto, diríamos que el COP sería como una foto, ¿no? Yo lo comparo siempre a esa foto, a la foto que te hace la policía cuando vas con el coche por la autopista demasiado rápido, ¿no? Es la foto de un radar, ¿no? Es decir, te sacan la foto y en ese momento la máquina está dando un determinado rendimiento porque está en unas determinadas condiciones, ¿no? Vas corriendo y te sacan una foto y entonces te han pillado a 150 por hora y te ponen la multa porque eso está muy feo, ¿no? El SCOP, sin embargo, corresponde más a lo que en España llamamos un radar de tramo, ¿no? Que es esa máquina infernal que te saca una foto de la matrícula en 1 kilómetro y te vuelve a sacar una foto de la matrícula a la salida. Mira el tiempo que has tardado entre las dos fotos y entonces te multan no por la velocidad punta, sino por la velocidad media, ¿no? Pues eso se parecería muchísimo más al concepto de SCOP, ¿no? Es el rendimiento a lo largo de la estación. Ahora bien, hay un concepto
mucho más avanzado y que es realmente el concepto del futuro, que es el ETA-S, ¿vale? Que es el coeficiente de rendimiento estacional, pero conforme a la energía primaria. Es decir, hasta ahora, siempre que hablamos de electricidad, hablamos de la electricidad que extrae nuestra máquina, digamos, en el punto de consumo. Aquí no, aquí vamos a hablar de la energía que tiene que utilizar ese país para producir cada uno de los kilovatios. Es decir, teniendo en cuenta las pérdidas en la red y las pérdidas en la producción. Porque cuando hablamos de impacto ambiental, es cierto que la energía, cualquier aparato que consuma energía eléctrica, no tiene emisiones directas de CO2, pero evidentemente ese país va a tener que invertir en centrales térmicas, por ejemplo, de carbón, para producir electricidad, las cuales a su vez sí que van a despender energía. Entonces, el ETA-S tiene en cuenta ese coeficiente de transformación entre la energía primaria realmente y la energía que va a consumir nuestra bomba de calores. Por lo tanto, un concepto muchísimo más avanzado y que nos va a dar realmente una visión mucho más realista del impacto ambiental de nuestra máquina. Además, en el ETA se tienen en cuenta también los consumos de elementos auxiliares, como por ejemplo puede ser, imaginar que la bomba de calor que tenemos tiene un cárter con aceite para el compresor y ese cárter necesita estar caliente por medio de una resistencia. O la propia electrónica de la máquina tiene un consumo mínimo, pero tiene un consumo. Es decir, tiene en cuenta todos, incluso todos estos pequeños consumos que son también al final tienen también su impacto y que por lo tanto deben de ser medidos para que sepamos realmente de qué estamos hablando. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una comparativa entre los tres parámetros de emisión. ¿Vale? Entonces, el COP se hace a una temperatura, siempre a plena carga y en modo básico de funcionamiento. El SCOP se hace en varias temperaturas, incluye ya los sistemas auxiliares y lo que nos da son valores estacionales. Y el ETA-S nos da incluso los factores de corrección. El ETA-S es mucho más preciso y riguroso y además nos va a servir para poder comparar incluso entre distintos sistemas. Es decir, una caldera también tiene un ETA-S, ¿de acuerdo? Porque también va a consumir en este caso gas que tiene que ser transportado, que tiene que ser comprimido, licuado, etcétera, etcétera, y todo eso pues representa unos inversiones energéticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir el rendimiento de nuestros sistemas de calefacción. Actualmente, en la Unión Europea, a partir de la publicación de las normativas, las LOT, que llamamos nosotros, es obligatorio el etiquetado también de los sistemas de calefacción, tanto bombas de calor como calderas de pellets, etc. Y el etiquetado, que es un etiquetado que es para máquinas hasta 70 kilovatios y que está digamos, dirigido al usuario final, es decir, no dirigido al usuario técnico, no es para ingenieros, es para el señor que se acerca a una tienda y va a comprar una caldera, va a comprar una bomba de calor, que sepa efectivamente la eficiencia de esa máquina, pues ese etiquetado se hace en función precisamente de este último valor, del famoso ETA-S. Entonces, pues existe una graduación desde A++ hasta D, cosa que vamos cambiando de cuando en cuando, para a medida que los fabricantes vamos mejorando nuestras máquinas y llega un punto que ya casi todas las máquinas del mercado son A++, A++, pues lo que hace la Unión Europea es que nos baja para abajo, dice el A++ antiguo pasa a ser ahora un B, y a partir de ahora volvemos a empezar la carrera. Un poco, de alguna forma, lo que hacen es nos ponen delante la zanahoria como al burro para que siempre vayamos en dirección de la máxima eficiencia y que intentemos realmente conseguir que las máquinas cada día pues, sean más eficientes y que tengan menos impacto ambiental. Como vemos, en la etiqueta no solamente se consigna ese valor de rendimiento, también se consignan los valores de potencia de la máquina en los tres climas. Es aquí incluso que aparece un pequeño mono con los climas europeos y también los niveles sonoros
que la máquina me va a proporcionar. Si queréis un valor todavía más exacto, es decir, si no os conformáis con saber si es A plus o triple plus, sino si que queréis conocer cuál es el ETA-S, este viene consignado en las llamadas fichas de producto, que son también obligatorias que los fabricantes tengamos a disposición de aquel que lo necesite y que es la fuente donde yo a todos los que sois técnicos, pues os invito que utilicéis, porque como veis ahí, pues vas a poder ver si son 98, si son 98 y medio, de que exactamente de cuál es el ETA-S en cada una de las máquinas, ¿vale? Y siempre, evidentemente, van a estar medidos conforme a la misma normativa. Visto entonces un poco los valores generales y que tenemos que tener en cuenta de una bomba de calor, vamos a hablar de la rentabilidad, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente, hablar de rentabilidad es hablar de COPs, ¿no? Porque al final el COP veíamos que era la relación entre la electricidad que consumía la máquina y la energía que me proporcionaba, ¿no? Entonces, a mí desde el punto de vista económico lo que me interesa es saber cuánto voy a tener que pagar en electricidad y cuánta energía me va a ceder. Bien, pues hay un concepto nuevo que es un concepto nuevo que voy a introducir de nuevo ahora, me refiero, que es un concepto totalmente económico, no es un concepto realmente técnico, ¿no? Que es el llamado COP crítico, ¿vale? El COP crítico es aquel COP que tiene una máquina a partir del cual, por debajo del mismo, es más rentable el uso de una caldera, por ejemplo, de gas, que de una bomba de calor, ¿vale? Es decir, y este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque por dos razones. En primer lugar, porque, oye, si a mí no me interesa, si mi máquina va a tener un COP por debajo del de la caldera, pues no me interesa cambiar, ¿vale? Eso está claro. Y además hay otro tema muy importante también, es el caso de las bivalencias, donde una bomba de calor y una caldera pueden compartir instalación y hacer que la caldera funcione hasta un determinado punto en el que, digamos, el COP crítico pasa a ser superior, pasa a ser, digamos, interesante, pasa a ser rentable, apagaríamos la caldera y arrancaríamos la bomba de calor. Entonces, el COP crítico tiene, bueno, tiene este pequeño desarrollo matemático, pero sí creo que al final que estamos hablando de un concepto económico, podemos simplificarlo, suponiendo que la caldera tenga un rendimiento, una caldera de condensación que tenga un rendimiento igual a 1, ya es mucho suponer. Bueno, pues podemos decir que si dividimos el precio del kilovatio eléctrico entre el precio del kilovatio gas, ¿vale? Pues me va a dar el COP crítico. Esto es un poco, es tan sencillo como eso. Entonces, pues si queréis saber cuál es el COP crítico que tendríais en vuestra casa, pues es tan fácil como iros a la factura de gas, veis el precio euro kilovatio, vais a la factura eléctrica, dividís uno de otro y ya sabéis que si tenéis una bomba de calor que esté por debajo de 0,5, no os interesa, preferís mejor calentar con una caldera, ¿vale? Claro, lo que pasa es que, como decía antes, el COP de una bomba de calor depende de muchos factores y el COP del que estábamos hablando son COPs que son instantáneos. Entonces, realmente para poder saber si una bomba de calor es rentable o no, lo que vamos a necesitar son siempre simuladores. Normalmente casi todos los fabricantes con una cierta entidad proporcionamos este tipo de software, incluso existen software independientes, que lo que hacen es que bueno, en el caso este es el nuestro, ¿vale? Este es uno de nuestros simuladores. Lo que hace es que se define para la zona climática unas variaciones de temperatura. Como veis, aquí lo que va a hacer es va variando la temperatura entre nocturna y diurna, ¿vale? Este simulador en concreto funcionaba a tramos horarios, es decir, lo que hacía es que el 1 de enero a las 001 cogía, a las 000 cogía temperatura exterior, cogía temperatura de impulsión, COP y lo apuntaba. Así, cada hora, los 300, así 24 horas al día, 365 días al año. Con eso tenías un rango de valores que integraba y tenías de alguna forma cuál era el consumo que nos entregaba la bomba. No, no nos olvidemos, por ejemplo, esta vivienda, que es la vivienda que estamos utilizando de ejemplo, que es una vivienda que tiene una carga de unos 10 kilovatios aproximadamente, ¿vale? Pues a 17 grados de temperatura exterior ya se supone que la calefacción no es necesaria, es decir, que ya las pérdidas de la vivienda son mínimas y esta línea verde, pues en concreto, es la línea de COP y de la entrega de potencia de la máquina que estamos probando. Es una máquina que va a ir cayendo la potencia a medida que
va modificándose la temperatura exterior. Incluso a partir de un determinado punto, como la potencia de la máquina está por debajo de la potencia requerida de la vivienda, lo que hacemos es encender una resistencia de apoyo, ¿de acuerdo? En este caso una resistencia de 3 kilovatios. Bueno, pues entonces todo esto lo tiene en cuenta la máquina para, dependiendo de la temperatura exterior, insisto, en cada hora de los 365 días del año, pues ir sacando los valores de consumo para poder realizar la integración. ¿Vale? Con esta sería la integración, como esta sería el área bajo la curva, sería las horas, perdón, sería la energía proporcionada por la bomba de calor. El área bajo la curva de color azul sería la energía proporcionada, en este caso, por la resistencia eléctrica. Como veis, es mínimo, está por debajo del 2 o el 3 por mil. Esto sería ya el consumo mensual por fuente, ¿de acuerdo? Incluso podemos, si tenemos tarifa, en España fue habitual durante bastante tiempo y bueno, todavía ocurre el tener distintas tarifas dependiendo del horario. Entonces, por eso en este caso, pues, por ejemplo, se han definido dos tarifas distintas, una tarifa, digamos, nocturna y una tarifa diurna. Evidentemente, la tarifa diurna es más cara que la nocturna y luego arriba del todo, pues tenemos la resistencia, ¿no? Entonces, como veis, pues la resistencia solamente arrancaría durante unas horas en el mes de enero, desde febrero un poquito y ya el resto del año, pues en diciembre también tenemos algo de consumo de resistencia eléctrica, y bueno, pues con estos valores, con los valores del kilovatio en la zona verde oscura y la zona verde clara, podemos sacar ya unos gráficos comparativos pues, de este estilo, donde tendríamos pues, el consumo de la bomba, en este caso en euros, en el caso de que se tratase pues, de una caldera de gasóleo, en el caso de que se tratase de una caldera de gas natural o en el caso de que tratase pues, de la bomba de calor que estamos midiendo en este momento, que se casa por una RHQ 016A, que bueno, es un producto nuestro. ¿Vale? Exactamente igual que somos capaces de sacar los euros que vamos a consumir por medio de este sistema, pues podemos sacar también con el coeficiente de transformación el CO2 emitido. De esta manera podemos saber realmente cuál es el impacto ambiental del consumo de la bomba de calor. Pero lo que sí que es cierto es que el impacto, la sostenibilidad de la máquina no solamente se centra en el consumo, porque si no todo sería muy fácil. Es decir, al final es evidente que va a ser un aparato que va a poder ahorrar emisiones de CO2 en consumo directo, pero claro, dentro de la máquina tenemos elementos como son los refrigerantes que tenemos que también tener en cuenta. Si hablamos de sostenibilidad en la Unión Europea tenemos que hablar del Pacto Verde. El Green Deal, si no recuerdo mal, surge en el año 2020, justamente el año de la pandemia, ¿verdad? En el mes de enero, un poquito antes del confinamiento. Y realmente el Green Deal es un pacto que va más allá de los planes energéticos, ¿no? Realmente el Green Deal es una estrategia de crecimiento, ¿no? Donde se trata de transformar la economía europea en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, ¿vale? Donde en el año 2050 seamos neutros, es decir, no tengamos emisiones de CO2, y esto es muy importante, que el crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos y que este crecimiento no conlleve el que se creen bolsas de pobreza, es decir, que no haya personas ni lugares que se queden atrás debido a este crecimiento. Como veis, es algo mucho más ambicioso que un simple plan energético, ¿no? Dentro de los objetivos, ¿no? Es fundamental de aquí, ¿no? El que realmente seamos capaces de reducir, o sea, hasta prácticamente cero las emisiones netas de gases de invernadero, pero no en climatización, ni digamos, en todos los factores de la vida, es decir, agricultura, en transporte, etcétera. ¿Vale? ¿Cuál es la gran estrategia? ¿No? Porque hemos visto los objetivos. ¿Cuál es la estrategia? Pues mira, la estrategia en Europa para esta descarbonización pasa por cambiar de vector energético. Es decir, el vector energético predominante, que en Europa ha sido hasta ahora en la mayor parte de los países el gas,
pasaría a ser la electricidad. Es decir, los países deben de comenzar a producir cada vez más electricidad proveniente de fuentes renovables, incluso fuentes descarbonizadas, ¿vale? Pues, energía solar, energía fotovoltaica, etcétera. Utilizar sistemas de acumulación. Acumulación, no estoy hablando solo de baterías, estoy hablando, por ejemplo, de centrales de bombeo, estoy hablando de utilizar el hidrógeno como fuente de acumulación, es decir, producir hidrógeno con fuentes renovables y luego quemarlo, ese hidrógeno verde, quemarlo para la producción de las energías que se necesiten on-site, ¿no? Y, a su vez, lógicamente, una electrificación de la demanda, ¿no? Es por ello que los vehículos eléctricos pues, cada día están más de moda y es algo que todos los gobiernos están impulsando con distintos tipos de subvenciones, ayudas y demás. Y bueno, pues si hablamos de climatización, el vehículo eléctrico, la nueva caldera, pasaría a ser, lógicamente, la calefacción eléctrica. La calefacción eléctrica es la bomba de calor, ¿vale? Entonces, de alguna manera es un poco la explicación que os decía que nos impulsa a que ese dicho, ¿no? Ese claim que repito, y es que la nueva caldera se trata de la bomba de calor. Tenemos que tener en cuenta, en el caso concreto de España, que eh, todo esto se aplica a una sociedad que está en marcha. Es decir, no, esto no lo partimos de cero, sino que actualmente en España tenemos 25 millones de viviendas con un parque que en general, comparado con la media europea, lo podemos considerar bastante obsoleto. ¿Vale? Que prácticamente el 60% de estas viviendas se construyen antes de que existiera una normativa de eficiencia energética. Es decir, las viviendas de los años 50, realmente en los años 50 en España no existía una normativa clara sobre el aislamiento que tenían que llevar las viviendas. El constructor lo ponía si lo creía conveniente y si no, pues tira para adelante, ¿no? Entonces, claro, evidentemente tenemos ahí un parque de viviendas tremendamente ineficiente, ¿no? Y claro, los edificios tenemos que tener en cuenta que concentran el 30% del consumo final de la energía. Y solamente lo que es la calefacción, según datos del Instituto para el Desarrollo de las Energías Renovables, pues están en torno al 43%, solamente la calefacción, el aire acondicionado el 8% y la producción de agua caliente sanitaria en torno al 18%. Es decir, estamos hablando de por encima del 60% del consumo de la vivienda. Luego el impacto es muy importante a nivel social. Con este digamos, panorama, el gobierno español tiene que adaptar su estrategia a ese nuevo pacto verde, ¿no? Y lo que hace es sacar el PNIEC, ¿vale? El PNIEC, que es el Plan Nacional de Energía y Clima, que es un plan, por tanto, energético, fija ya, cifra perfectamente cuáles son los objetivos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el primero es que para el 2030, lo tenemos ya muy cerquita, tenemos que reducir un 23% la emisión de gases de invernadero con respecto a 1990, tener un share de las renovables en el uso final de la energía de un 42%, un 39,5% de mejora de la eficiencia energética con respecto al año 90 y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica. ¿Vale? La idea es ir en la misma dirección del plan del Pacto Verde, es decir, alcanzar la neutralidad climática en 2050. Como vemos, son, digamos, objetivos en línea, pero tremendamente efectivos, ¿no? Es decir, la idea es que en el 2050 el 100% de la energía eléctrica sea renovable, lo cual es una auténtica machada. Bueno, pues vamos a ver cómo digamos, todo esto que son marcos, que son planes, se cifran en medidas, ¿no? Y aquí yo distingo entre los proyectos nuevos y la renovación de edificios, ¿no? En el caso de los proyectos nuevos, el elemento regulador es el código técnico, que es nuestra legislación, que sabéis perfectamente que es nuestra legislación para la edificación. El código técnico tiene bastantes capítulos, en concreto, en este caso, el que afecta
son los relativos a energía, que son los HEs, tanto desde el H0 hasta el HE6, y concreto quizás los más llamativos, ¿no? Es por un lado el HE0, que limita el consumo energético de un edificio en función de los metros cuadrados, del mismo y de la zona en la que se encuentre. Y además limita también el que de ese consumo de energía primaria que, digamos, de alguna forma estamos cifrando, prácticamente la mitad debe de provenir de fuentes renovables. Esto, que parece relativamente sencillo, significa, desde el punto de vista formal, prácticamente una altísima dificultad para poder proyectar edificios con caldera. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que una caldera, la calefacción representa pues, el 40 y tantos por ciento del consumo energético de la vivienda, por tanto, si ponemos una caldera es el 100% no renovable. Claro, si el 48% ya per se es no renovable, es muy difícil que en el resto de sistemas, como puede ser producción de agua caliente sanitaria, como puede ser iluminación, como puede ser renovación de aire, puedas conseguir llegar a ese 50% que os digo renovabilidad, ¿no? Y es un poco este punto, el H0 es quien realmente está acabando, por decirlo de alguna forma, con las calderas en obra nueva, ¿no? Realmente en España, un poco para que os orientéis, cada vez que un arquitecto termina un edificio debe introducirlo en un software oficial, y ese software, en función de la situación, orientación, estructura, además, pues va a dar una cifra de cuál sería el consumo de ese edificio y debe estar dentro de los límites, ¿no? Entonces, tanto de la parte renovable como de la parte no renovable. Entonces, si no cumple, evidentemente, pues el proyecto pues no es un proyecto viable. También es importante el H4, ¿no? Que de hecho fija ya directamente que para la producción de agua caliente sanitaria y el calentamiento de piscinas cubiertas, dependiendo de si estamos hablando de instalaciones de menos de 5.000 litros diarios o de más de 5.000 litros diarios de consumo, hablamos de una aportación de renovables que debe estar entre el 60 o el 70%. Entonces, evidentemente, todo esto dificulta mucho la utilización de combustibles fósiles en la nueva edificación. ¿Y la renovación? Bueno, pues la renovación es bastante más complicado de legislarla. Aquí el método elegido para la promoción es la utilización de las ayudas, ¿vale? Entonces, en este sentido, la Unión Europea ha preparado los famosos fondos Next Generation, ¿vale? Cuya misión es estimular la recuperación en la zona euro después de la pandemia. Estamos hablando de 750.000 millones de euros, que es bastante dinero, de los cuales 140.000 son para nuestro país y de los cuales 62.700 están a fondo perdido, ¿eh? Es decir, estamos hablando de una bolsa muy importante de dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues cada comunidad autónoma está preparando los distintos planes para primar la instalación de energías renovables, para aumentar la eficiencia energética, aumentar el aislamiento de las viviendas. En concreto, ya definiéndonos a la bomba de calor, para que nos hagamos una idea, hablando de el mundo puro residencial, estamos hablando de subvenciones que pueden llegar hasta 3.000 euros para un usuario que monte una bomba de calor de tipo aire-agua, una aerotérmica en su vivienda. O sea, estamos hablando de un monto de dinero bastante importante. Como sabemos, ocurrió en el año 2020. Poco tiempo después comienza la guerra de Ucrania y, bueno, pues por desgracia nos damos cuenta en Europa de que somos terriblemente dependientes de Rusia, ¿no? Y en general digamos, de países externos para aprovisionarnos de energía, ¿no? Fundamentalmente de gas. Y entonces se lanza un segundo plan, que es el REPower EU. REPower EU tiene tres digamos, vértices. Uno de ellos es acelerar la transición hacia una energía limpia, diversificar las fuentes energéticas y ahorrar energía. La idea es eliminar gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles rusos en particular y en general de los combustibles rusos, ¿no? Para eso, bueno, pues
se inyecta otra vez dinero para planes nacionales europeos, para hacer reformas, y hay una serie de principios, como puede ser la diversificación de los suministros, el ahorro energético, la inversión en energías renovables. En general, la idea era acelerar todavía más el plan, es decir, los objetivos del Green Deal. ¿Cómo nos encontramos actualmente? Pues mirar, estamos ahora mismo en que prácticamente en un año hemos conseguido reducir en un 20% la demanda energética europea. El 80% de la dependencia del gas ruso se ha disminuido y actualmente el sistema europeo eléctrico, el 39% proviene de renovables. En el caso español estamos mejor. Tengo que deciros que estamos ahora mismo ya en un 42. Bueno, sabéis que esto varía dependiendo de los regímenes de viento y la pluviosidad del año, pero en concreto en el 2022 llegamos a un 42,2% de energías renovables en nuestra producción. Ojo, energías renovables que no son energías descarbonizadas, porque sabéis que la energía nuclear también es energía descarbonizada, lo que tiene otros problemas, probablemente muy graves, pero CO2 no emite, ¿vale? Eso no lo hace. Entonces, si contamos la energía nuclear como sistema de producción eléctrico libre de carbono, llegamos prácticamente bueno, pasamos el 70% del sistema. Es decir, desde ese punto de vista podemos decir que España llevamos un camino bastante bueno en la implantación de renovables, ¿vale? Bien, pues como decía, esto es un poco el entorno y ahora vamos a hablar de lo que es, digamos, la construcción de las propias máquinas. Y es que, claro, la Unión Europea, como hemos visto, va a poner muchísimo dinero, pero claro, el que pone dinero también impone condiciones, ¿no? Y lo que no quería la Unión Europea es que ese dinero que cedía a los estados en los fondos Next Generation se utilizasen para cosas que no estuvieran en línea con las prescripciones del Green Deal. Y para eso sale un reglamento delegado, que este sí que es de obligado cumplimiento, que se llama el reglamento de taxonomía. Taxonomía lo que es realmente es una especie de diccionario, por decirlo de alguna forma, que nos permite determinar cuándo una actividad contribuye a la mitigación o adaptación al cambio climático. Y si nos vamos en concreto a las bombas de calor, que tiene también su parte, tiene también aparece en la taxonomía, nos dice que el umbral del refrigerante, el potencial de calentamiento global, no debe de ser superior al 675. ¿Qué es el potencial de calentamiento global? Pues estos gases de los que hablábamos anteriormente tienen muchas ventajas, pero tienen un defecto, ¿no? Y es que si se escapan a la atmósfera, digamos, pueden producir digamos, una destrucción de la capa de ozono y pueden producir también el efecto invernadero. Entonces, esto se mide, este potencial de calentamiento global, que es lo que digo del efecto invernadero, se mide en toneladas de CO2 equivalentes, es decir, una tonelada de CO2 que se escapase, pues tendría, el CO2 tiene, digamos, 1, y un gas que tuviera 675 significa que si se nos escapa 1 kilo de ese gas, equivaldría a que se nos hubieran escapado 675 kilos de CO2, ¿no? Bueno, antes de seguir, hay algo que sí que tenemos que tener en cuenta, y es que, a ver, estamos hablando de que el refrigerante, como hemos visto, circula dentro de la bomba de calor, pero no se desnaturaliza ni se consume. Es decir, una bomba de calor bien instalada, mantenida y reciclada, al final de su vida útil, tiene un impacto derivado de su contenido refrigerante igual a cero. Es decir, si el refrigerante no se escapa a la atmósfera, no hace ningún daño, ¿vale? Entonces, empecemos por ahí. La carga de refrigerante en una máquina pequeña, doméstica, por ejemplo, de 15 kilovatios, de refrigerante R32, que es el que está ahora más difundido, pues tiene aproximadamente un impacto de 1 tonelada de CO2 equivalente, ¿vale? Bien, esa misma máquina, si la comparamos con una caldera de gas natural, puede llegar a ahorrar 1,6 toneladas de CO2 equivalente al año. Es decir, aunque perdiera toda la carga todos los años, lo cual es una auténtica aberración, aún así seguiría siendo muchísimo más, digamos, sostenible que una caldera. Por otro lado, es una barbaridad, o sea, una bomba de calor, el 99% de las bombas de calor se cargan de refrigerante
y no tienen fugas a lo largo de su historia. Realmente las cifras que tenemos, que manejamos nosotros de tasas de fuga de refrigerante están en torno al 2 o el 3%, o sea que es bajísimo con respecto a la cantidad de refrigerante que se pone en el mercado, ¿no? Dicho esto, vamos a dar un vistazo a qué tipos de refrigerantes hay ahora mismo, ¿no? Los refrigerantes se asocian por familias, ¿no? Están los CFCs, los clorofluorcarbonados, y los HCFCs, con los hidrofluorcarbonados. Todos estos tenían un potencial de destrucción de la capa de ozono, o el ODP, es Ozone Depletion Potential, distinto de cero. Hoy día este tipo de refrigerantes están totalmente prohibidos en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, estos refrigerantes, como veis, ya no se utilizan. De hecho, todos los refrigerantes que yo os pongo en la tabla tienen como ODP igual a cero, ¿no? Luego están los HCFCs, los gases hidrofluorcarbonados, que son los que hoy día tienen una mayor utilización, y un nuevo desarrollo son los HFOs y los HCFOs, que son las hidrofluorolefinas, ¿no? El 1, 2, 3, 4, tanto YF como ZE. Otra familia diferente son los hidrocarburos, ¿no? El R290, que es el propano de toda la vida, el que también se utiliza en las calderas, en este caso para quemarlo, ¿vale? O el R744, que es precisamente el CO2, el gas que precisamente utilizamos, el mismo que está en las cervezas, el mismo que sale cuando quemamos cualquier materia, y que es realmente el que utilizamos como patrón para medir el GWP, ¿no? Pues mirar, dentro de todas estas familias de refrigerantes, el 134, 407, 410, como veis, todos ellos tienen un GWP bastante alto, tremendamente alto, y no pasarían el corte de la taxonomía. Es decir, si yo me voy hacia atrás, veis que decíamos, cuando hablamos de la taxonomía, de que por encima de 675 pues no se deben de utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de que el R32 estaría justo ahí, justo estaría justo en la frontera, en el borde, y los nuevos refrigerantes, 1, 2, 3, 4, el 290, refrigerantes naturales, estarían por debajo. O, evidentemente, cada uno de ellos pues tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el R32 es ligeramente inflamable, mientras que el propano es altamente inflamable, lo cual pues, no es ni bueno ni malo, pero significa que en la construcción de la máquina y en la situación de la misma, en la integración de la misma en el edificio, pues tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una máquina, en caso de una gran bomba de calor, pues tenemos 30, 40, 50 kilos de propano a alta presión y temperatura situados en una azotea. Entonces, bueno, pues habrá que preparar esa azotea para recibir este tipo de máquinas, ¿no? Evidentemente, como os digo, esto va cambiando, y de hecho actualmente estamos esperando una nueva legislación sobre gases refrigerantes en la Unión Europea, que hace una semana o así parece que está todavía en discusión entre el Consejo Europeo, el Parlamento, etcétera, y bueno, parece que tendremos una resolución sobre cuál va a ser el futuro aproximadamente en enero del año que viene, es decir, dentro de unos pocos meses. Mientras tanto, lo que tenemos ahora mismo en el mercado es bastante despiste, porque parece que hay tendencias que abogan, por ejemplo, en Alemania, por la utilización exclusiva de los refrigerantes naturales y la utilización de sistemas digamos, basados en hidrocarburos. Por otro lado, hay países, todos los países del sur, donde el aire acondicionado clásico que conocemos, tal y como lo conocemos, tendría que bueno, pues, sufrir una gran variación en su estructura, porque estaríamos hablando de meter tubos de propano a lo largo de las viviendas. Esto no deja de ser bastante complejo. Hay una normativa que también debe de ser modificada, que es la normativa de instalaciones. En fin, estamos en un momento de cambio, un momento donde no sabemos muy bien cuál va a ser la dirección, pero bueno, lo que sí está claro es que estaremos siempre hablando de refrigerantes que tengan muy bajo impacto ambiental, ¿vale? La Unión Europea, una de las cosas que ha hecho ha sido jugar, desde hace ya años, jugar con las cuotas, ¿no? Lo que llaman las cuotas de refrigerantes. ¿Qué son las cuotas? Mirad, en el año 2015, en vista
de comienzo, o sea, comenzando, digamos, con esta tendencia, lo que hace la Unión Europea es ver la cantidad de refrigerante, pero no en kilos, sino en kilos equivalentes de CO2, ¿vale? Que cada uno de los importadores y fabricantes y comercializadores estábamos poniendo en el mercado, ¿vale? Y entonces, en ese caso, pues dice, pues esto es, a eso le vamos a llamar 100. A continuación, en el año 2016-17, nos pide una reducción del 7%. Eso significa que teníamos menos refrigerante para poner en el mercado. Dos posibilidades: o me voy a refrigerantes que tengan un menor impacto sobre la capa, o sea, un menor impacto sobre el efecto invernadero, o inventaba máquinas que tuvieran menos cantidad de refrigerantes, porque la demanda europea, sin embargo, iba al alza en las bombas de calor. Pero es que el problema es que esto ha ido a más, es decir, en el año 2018 ya estábamos con reducciones cercanas al 37% y actualmente estamos por debajo del 50% de lo que o sea, del potencial de calentamiento global que tenía el refrigerante que pusimos en el mercado en el 2015. Claro, esto, si va aparejado a un aumento de la demanda de la bomba de calor, significa que la tecnología obligatoriamente tiene que cambiar. ¿Hacia dónde? Hacia refrigerantes con un menor impacto, ¿vale? O hacia máquinas que utilicen menos cantidad de refrigerante para hacerlo, ¿vale? Entonces, realmente este sistema de cuotas es quien está de alguna forma empujando de manera muy clara hacia la utilización de refrigerantes de muy bajo GWP. Pensemos que en el año 2030 estamos hablando de una reducción total de cerca del 79% con respecto al 2000. Bueno, y dicho esto, vamos a hablar un poquito de la aplicación práctica de todas estas cosas, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros una bomba de calor aire-agua multifunción, ¿no? En España hoy día ha dado a llamarse aerotermia, aunque como hemos visto antes, aerotermia realmente es la energía que proviene de las bombas de calor cuyo foco frío es el aire, ¿no? Realmente esto es una bomba de calor aire-agua multifunción. Son productos que están destinados sobre todo a sistemas residenciales, suelo radiante, fan coils, que pueden trabajar con temperaturas exteriores que van desde menos 20 a más 45, es decir, como vemos dentro de lo que es los países de la Unión Europea, ¿vale? Es un producto que ya existía con otros tipos de layout, pero que en el 2006 se lanza al mercado y empieza a crecer en popularidad, y que de alguna forma, gracias a lo que voy a comentar ahora, pues ha ido ganando cuota de mercado frente a los sistemas de combustión. Y es que, como estamos hablando de una bomba de calor, estamos hablando de COPs, y por lo tanto COPs altos, y esto significa que para el usuario pues hay una reducción de la factura energética. Hay también una reducción del impacto ambiental, consumimos menos energía primaria, emitimos menos CO2. Además, desde el punto de vista del proyectista, simplifica mucho las cosas porque estamos hablando de un solo producto, un solo servicio técnico, un solo interlocutor fabricante para los tres sistemas térmicos fundamentales de la vivienda: calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Hoy día, este tipo de productos de máquinas las vamos a encontrar en tres layouts básicos y diferentes, ¿no? O sea, por un lado, tenemos las llamadas máquinas biblock, que son máquinas partidas, ¿de acuerdo? Cuyo conexión es por medio de un tubo refrigerante, algo parecido a lo que hemos visto al principio. Máquinas con conexión agua, tanto máquinas, digamos, que tienen su circuito frigorífico en la parte exterior de la vivienda, ¿vale? En la unidad exterior, y por lo tanto dentro de la vivienda solamente aparece agua. E incluso máquinas que llamamos monoblock, es decir, máquinas que toda la maquinaria, es decir, todos los sistemas hidráulicos y electrónicos, etcétera, se encuentran en el exterior de la vivienda. Con este tipo con estos distintos layouts, pues lo que sí que tenemos asegurado es que prácticamente vamos a tener una máquina
para cada aplicación. Es decir, existen máquinas que pueden llegar a impulsar a 80 grados, perfectas para radiadores, máquinas chiquititas de 4 kilovatios, máquinas grandes de 16, etcétera. Es decir, de alguna forma, hoy día el estado del arte nos va a permitir proporcionar una estructura de máquina apropiada para cada proyecto que vayamos a hacer, ¿no? Y en este caso, pues vamos a enseñar alguno de ellos, ¿no? Esto sería el caso general, donde tendrías una máquina exterior, una conexión de refrigerante, en este caso es R32, a una máquina interior que incluye el sistema hidráulico y además un depósito para la producción de ACS. Entonces, de aquí iríamos, por, en este caso, a un suelo radiante con sus sistemas de control, y de algo tan sencillo como que bueno, pues directamente de la red calentaríamos el agua y nos iríamos a los sistemas de consumo de agua sanitaria. Este es otra posibilidad. En vez de tener una unidad interior que reúna bajo la carcasa el depósito y lo que es el sistema hidrónico, aquí lo dividimos. Entonces tenemos la unidad exterior, tenemos un elemento que parece una caldera mural, por aspecto y demás, donde se encuentra la unidad electrónica y el sistema hidrónico, bomba, vaso de expansión, etcétera, y un depósito para producción de agua caliente sanitaria, digamos, externo, que puede ser situado pues, a unos metros de la unidad interior, ¿no? Pues, en este caso, pues hemos puesto un tipo de emisores distintos. Se trata de fan coils, bueno, pues para otro tipo de instalación en otro tipo de vivienda o negocio. Esto sería otra posibilidad, es decir, aquí hablaríamos de una máquina ya de conexión hidráulica, es decir, aquí ya no hay conexión de refrigerante, sino que la máquina directamente calienta el agua y la lanza hacia nuestra unidad interior, dentro de la cual se encuentra la bomba, la cual a su vez vuelve a reimpulsarla pues, hacia los sistemas de climatización, pueden ser fan coils, o mediante una válvula de 3 vías hacia los sistemas de producción de agua caliente sanitaria. Y el retorno tanto del agua caliente, tanto del serpentín del agua caliente sanitaria como de el suelo radiante, pues como vemos no necesita pasar por la unidad interior, sino que va directo a la unidad exterior, ¿no? Antes comentaba la posibilidad de hacer una hibridación, es decir, de hacer convivir una caldera y una bomba de calor. Es una buena manera, sobre todo en renovación de edificios, de, si tienes una caldera existente, pues poner una bomba de calor de unas dimensiones más reducidas y por lo tanto de un costo inferior, y jugar a que dependiendo de la temperatura exterior, la temperatura de impulsión, dependiendo del COP que nos pueda ceder la máquina en cada momento, bueno, pues utilizar la bomba de calor, utilizar la caldera e incluso, dependiendo de los sistemas, utilizar las dos al mismo tiempo, y todo esto se puede gestionar pues, a través de un sistema electrónico donde yo, por ejemplo, pues puedo introducir el precio del gasóleo, en caso que sea una caldera de gasóleo, o del gas, el precio de la electricidad, y esta pequeña inteligencia lo que hace es gestionar cuál de los dos sistemas es el que me interesa más elegir en cada momento en función del COP de la máquina, incluso en función de las distintas tarifas horarias que podamos tener. Bueno. Una bomba de calor es un sistema, aunque las hay de alta temperatura, pero básicamente es un sistema de baja temperatura. Por lo tanto, es perfectamente compatible con la energía solar térmica, ¿no? Son dos tecnologías, digamos, hermanas. Y exactamente igual, es muy interesante la utilización de energía solar fotovoltaica con las bombas de calor. Para eso es muy importante dos principios, ¿no? El primero, que la bomba de calor sea capaz de adaptar su consumo a la producción, es decir, intentemos consumir el máximo posible cuando la producción provenga de la fotovoltaica, no de la red, ¿vale? Y, por otro lado, no disparar el consumo cuando estemos consumiendo de fotovoltaica. Es decir, si yo tengo instalado en un tejado 5 kilovatios pico de paneles solares, pues no permitir que la bomba de calor se ponga a consumir 7 u 8, porque en ese momento pues estaríamos haciendo, pues, por decirlo de alguna manera, muy mal negocio. Es decir, tenemos que jugar sobre dos factores. Uno, la limitación de la potencia, y por otro lado, la adaptación de las temperaturas objetivo. Bueno, pues para todo esto existen hoy día
en el mercado productos específicos que son capaces de gestionar tanto la asociación con la energía solar térmica como con la energía solar fotovoltaica, es decir, con la producción de energía del autoconsumo. Esto lo podemos hacer en el caso nuestro, pues por medio de elementos externos, digamos gestores externos, pero ya en los últimos modelos de máquina, digamos que todo esto es un software que ya lo lleva incluido la máquina dentro de su placa base y por lo tanto lo único que necesitamos darle a la máquina es una señal de cuando estamos consumiendo de la fotovoltaica y cuando estamos consumiendo de la red para que ella adapte, como digo, tanto las temperaturas objetivo como los consumos. Y bueno, pues esto es un poco la semblanza que yo quería daros sobre la bomba de calor. Y bueno, pues no sé si pasado un poquillo de tiempo, pero no sé si tenemos tiempo a lo mejor para responder alguna pregunta, si hubiera. Eh, Hola, hola, ¿qué tal? Sí, teníamos, no sé si se oye un poco mal, no sé si tú me estás oyendo bien ahora. Yo te oigo perfecto. Sí, bueno, sí, sí, yo también. Ha sido un problemilla momentáneo. Un par de preguntas, sí, porque ciertamente nos hemos ido un poco de tiempo, pero bueno, la audiencia estaba interesada porque ha seguido ahí. Mira, por ejemplo, nos hablaban de la vida útil que puede tener una bomba de calor como una referencia. No sé qué nos podrías decir. Nosotros, a ver, depende bastante de las condiciones de instalación, ¿vale? Mm, Eh, las bombas de calor son aparatos que si se instalan en sistemas de alta inercia tienen que hacer menos arrancadas y el cuello de botella está siempre en las arrancadas del compresor, ¿vale? Pero mm, nosotros solemos hablar que están entre los 12 y los 15 años, ¿vale? ujú. Vale. Normalmente. Perfecto. Y luego, sí, nos hablaban de la aplicación de las bombas de calor en sistemas ya existentes, puede ser en edificios antiguos, incluso edificios históricos, cómo se plantea, cómo funciona. Claro, es bastante complejo. Este tema, sobre todo en edificios históricos donde no hay mucho espacio, Ujú, suele ser bastante complejo. ¿Por qué? Porque una bomba de calor grande para sustituir una caldera colectiva o incluso para complementar por medio de una hibridación una caldera colectiva, normalmente estamos hablando de aparatitos que pesan cerca de 1 tonelada, ¿vale? Que por lo tanto ya tenemos un cálculo de estructuras que ujú, pueden tener unos niveles de sonoros altos y que necesitan espacio, ¿vale? Entonces, esto complica mucho las cosas. Hoy día, en muchos casos, la solución que se está llevando, sobre todo en edificios históricos, es la utilización de pequeñas bombas de calor en cascada, ¿vale? Lo ujú, cual permite la ubicación de las máquinas un poco donde puedes, entre comillas, ¿vale? Pues en terrazas, ocultarlas. Hablamos de que, por ejemplo, una máquina nuestra de 16 kilovatios, digamos que impulse a 65 grados, 70 grados, no levanta más de 1 metro. Entonces, siempre tienes un sitio donde puedes colocarla, pero claro, tienes que jugar con sistemas de gestión que te vayan encendiendo las máquinas a medida que tú vas teniendo esas necesidades. Si las necesidades del edificio son muy altas, es decir, si estamos hablando de que hacen falta 300 kilovatios, evidentemente esto no vale. Es decir, tendríamos que ir a sistemas más grandes, pero ahí sí que tendríamos que ver un estudio bastante pormenorizado de cada caso, por lo que te digo. Hay dos temas que hay que tener en cuenta. Uno es todo el tema de presión sonora, ¿vale? Que es ujú. muy importante, sobre todo en zonas habitadas. Depende a ver dónde colocas la máquina. Y otro es el tema de pesos en estructuras en edificios existentes, ¿vale? Entonces, Ujú. hace falta un estudio de ingeniería para una sustitución de una máquina grande. Si hablamos de una máquina pequeña en una vivienda unifamiliar, Claro. es Ujú. tremendamente sencillo, ¿no? Hay máquinas ya directamente que quitas la caldera, colocas la bomba de calor, se pone a impulsar a 70 grados y bueno, pones un pequeño depósito de inercia y lo tienes hecho, ¿no? Ujú. Hablamos de edificios, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, oye, vamos, yo creo que es lo más prudente es despedir, que tenemos ya el Vale. tiempo pasado. Bueno, espera, veo que llegó
Una última pregunta, en el último segundo. Venga, ¿los fabricantes tenéis suficiente capacidad de producción para cumplir los objetivos de 2030 que se piden en las viviendas existentes para venderlas o alquilarlas? ¿Hay suficientes instaladores para cubrir esta demanda? Vale. No y no. No y no. Vale. No, no, no. Es totalmente. O sea, la pregunta es fantástica. Tiene toda la razón. Es decir, de hecho, este año pasado hemos sufrido un shortage a nivel global, a nivel global europeo. Todas las marcas han tenido problemas para suministrar la demanda. Ha sido tristísimo. No hay nada peor, no hay nada más triste que para un vendedor que te pidan y no tengas, Sí, ¿vale? claro. Pero es lo hemos pasado. Ahora bien, todos los fabricantes nos estamos rearmando. Se están construyendo fábricas en Polonia. Nosotros estamos construyendo la fábrica más grande, va a ser la fábrica más grande de bombas de calor a nivel europeo en Polonia, que la inauguramos en abril del año que viene. Y muchos fabricantes están también aumentando la capacidad. Y yo estoy convencido que efectivamente vamos a poder cubrirlo para llegar a esos límites que nos pide Europa. El tema de los instaladores es bastante más conflictivo, Mm, porque no solamente es un tema de personal, es decir, de que efectivamente haya gente dispuesta a trabajar como instalador, sino la formación. Es decir, son ujú, máquinas que exigen una formación bastante, bueno, pues un poquito más profunda que con una caldera. Y si lo que nos espera es un mundo de bombas de calor basadas en refrigerantes naturales, hidrocarburos, propano, etcétera, el tema de la seguridad va a exigir también una certificación específica de los ujú, instaladores, porque claro. vamos a llenar las ciudades de pequeños almacenes de propano. Entonces, Ujú, esto que hay que valorar. ujú. Es bastante más conflictivo. De acuerdo. Oye, pues sí, hemos cubierto ya el tiempo. Pues nada, David, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido de mucho interés, bueno, de mucho contenido la presentación que nos has hecho y, bueno, a juzgar por la fidelidad de los asistentes, ha interesado, con lo cual, pues hemos Muchísimas, cumplido el objetivo. muchísimas gracias y nada, cualquier cosa que necesitéis, Ujú. pues estamos a vuestra disposición. De ¿Vale? acuerdo, muy bien. Solamente recordar a todos los asistentes, los que han estado, los que no han podido estar, que recibirán un correo con un enlace para que puedan recuperar tu presentación y también si están interesados en el máster en climatización de Cigurat, pues también tendrán un link para solicitar información y bueno, aquí estamos esperándoles para informarles. De acuerdo, pues muy buenos días, muy buenas tardes y hasta la próxima.